Buenas tardes. Nuestro grupo dará su postura frente a la reforma agraria. Mi nombre es Beatriz Fabián y en este momento daré pase a la introducción del tema. El 21 de mayo de 1964 se promulgó la Ley de la Reforma Agraria bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Durante su campaña había prometido una reforma agraria en varios departamentos como Cerro de Pasco. Las comunidades campesinas habían empezado a recuperar tierras que consideraban que habían sido usurpadas por las haciendas ganaderas, pero no tuvo ningún alcance nacional y sí una aplicación limitada por la falta de decisión y apoyo político. Posteriormente, el 24 de junio de 1969, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se dio la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria. Dicha ley tenía diferencias a las aplicadas años atrás por Belaúnde Terry. Esta sí tuvo un gran alcance, ya que significó el fin de grandes haciendas y del poder de la oligarquía terrateniente. La reforma agraria tenía como objetivo principal eliminar la estructura de propiedad agraria semifeudal y redistribuir la tierra a los campesinos que la trabajan. Durante la reforma se expropiaron grandes extensiones de tierras, principalmente de la costa y de la sierra, que estaban en manos de terratenientes y empresas agroindustriales. Sin embargo, la rápida redistribución de tierras sin una planificación adecuada llevó a la disminución de la productividad agrícola, ya que muchos nuevos propietarios carecían de experiencia y recursos. Con respecto a este contexto descrito brevemente, cabe formular la siguiente interrogación. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Al respecto, consideramos que la reforma agraria, en lugar de resolver los conflictos del campo peruano, paró el progreso económico y social del país, debido a la falta de programas de educación y capacitación de los beneficiarios para manejar la nueva propiedad de manera eficiente. El presente video tiene por objetivo explicar cómo la reforma agraria, en lugar de beneficiar al país, influyó en la caída de la productividad y el aumento de la pobreza rural y la desorganización del sector agrícola. A continuación pasaremos a sustentar nuestra tesis con los argumentos pertinentes. Daré pase a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Cintia Hilorio Sumaeta y en esta oportunidad le explicaré lo siguiente. En primer lugar, desde el punto de vista político, durante el mandato de Juan Velasco presentó la falta de legitimidad democrática y las decisiones sobre la reforma agraria no se tomaron a través de un consenso político. Con esto buscó aliviar la desigualdad. Por un lado, los sectores afectados, como los grandes terratenientes, se opusieron fuertemente a la medida que consideraron injusta y arbitraria. Debido a la falta de participación democrática en la toma de decisiones, esto ocasionó una polarización política. También el incremento de la dependencia del Estado. La reforma agraria no tuvo el impacto esperado en el empoderamiento político de los campesinos, a pesar de recibir tierras. El sistema formado por cooperativas y asociaciones agrarias se basaba en gran medida en el control estatal. Además, la inestabilidad política posterior no ha logrado solucionar sus problemas estructurales de inestabilidad política a través de la reforma agraria. Esto ocasionó, en lugar de estabilizar el país, generó más incertidumbre y conflicto.
La masiva expropiación de las tierras no logró proporcionar un respaldo político estable al régimen. La desconfianza hacia el Estado creció. Debido a la distribución de tierras, los ciudadanos pensaban que el gobierno es incapaz de proteger los derechos de su propiedad. La reforma agraria no fue beneficiosa porque no fortaleció la democracia, generó inestabilidad política y en lugar de consolidar un sistema político más equitativo y participativo, la reforma agravó y debilitó la confianza en las instituciones públicas. Sobre este aspecto, es pertinente tomar en cuenta la afirmación de Encinas y Núñez 2019. La falta de un enfoque inclusivo y participativo durante el proceso de la reforma generó tensiones políticas y sociales, debilitando la confianza en las instituciones del Estado. Es decir, este fracaso político dejó en claro que, aunque tenía buenas intenciones, de la manera en que fue ejecutada y controlada por el Estado, no benefició a los campesinos y no fortaleció la democracia en el Perú. A continuación daré el paso a mi compañero. Mi nombre es Brian Cristian Alvites Leva y explicaré acerca del aspecto económico. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, la reforma agraria de Velasco Alvarado no logró los resultados esperados. Aunque se redistribuyeron tierras, la productividad agrícola se redujo drásticamente, ya que muchos campesinos no contaban con los conocimientos ni la tecnología necesarios para gestionar las tierras de manera eficiente. Esto generó una caída en la producción, lo que afectó el abastecimiento de alimentos en el mercado interno y aumentó los precios de productos básicos. Además, la expropiación de las grandes haciendas que antes se dedicaban a la exportación de productos como el algodón y el azúcar desarticuló el sector agroexportador, reduciendo una fuente importante de ingresos para el país. Como consecuencia, el Perú perdió competitividad en el mercado internacional, lo que afectó gravemente a la economía nacional. Por otro lado, el Estado, al asumir la administración de las cooperativas agrarias, incrementó su gasto público, lo que condujo a un aumento del déficit fiscal. La falta de planificación económica obligó al gobierno a recurrir a la emisión de deuda externa y a políticas inflacionarias para financiar el proyecto, lo que profundizó la crisis económica en lugar de aliviarla. Asimismo, la incertidumbre generada por las expropiaciones desalentó la inversión privada en el sector agrícola y en otros sectores clave, limitando las oportunidades de desarrollo económico y generando desconfianza hacia las políticas del gobierno. De acuerdo con Pérez y Mendoza, 2020, la reforma agraria en el Perú, lejos de mejorar la situación económica, terminó por ahondar la crisis, afectando negativamente la producción, la inversión y la estabilidad del país. Mi nombre es Gelsi Vidalón Lezana y les mencionaré otra razón por la que estamos en contra de la reforma agraria en el aspecto social. En tercer lugar, durante este proceso fundamental que se buscó redistribuir las tierras en Perú, si bien es cierto, inicialmente el objetivo era para aliviar la desigualdad y mejorar la productividad agrícola, estuvo lejos de cumplirse. Asimismo, expropiaron aproximadamente 9 millones de hectáreas y beneficiaron a 370.000 familias a través de la compra forzada de grandes latifundios y también de propiedades medianas y pequeñas. La valorización de estas tierras fue baja, la mayoría fue pagada con bonos y de los cuales varios aún no han sido saldados. No obstante, muchos no contaban con el conocimiento, la capacitación ni los recursos financieros necesarios para manejar eficientemente grandes extensiones de tierras. Esto hizo que las zonas rurales quedaran económicamente debilitadas en comparación a las áreas urbanas, ya que estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática mencionan que los indicadores de bienestar disminuyeron, colocando al Perú entre los 3 países con mayor tasa de desnutrición en la región en ese periodo. Es notable la falta de éxito de esta reforma. Sobre este aspecto, es importante tener en cuenta la afirmación de Julio Kotler, 1995. La redistribución de tierras sin capacitación técnica y sin acceso al crédito resultó en una explotación ineficaz de los recursos agrícolas, perjudicando el subdesarrollo de las áreas rurales. Entonces, si el objetivo principal era mejorar el nivel de vida del campesino, para finales de la reforma la situación fue más desfavorable, quedando las tierras subutilizadas,
Por ende, conllevó a la migración masiva hacia las ciudades, donde las oportunidades eran limitadas, pero aparentemente más atractivas que el trabajo rural sin recursos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Alexandra Angaria Acuña. Bueno, en conclusión, la reforma agraria se implementó con el objetivo de abordar la desigualdad en las tenencias de tierra y mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales. Sin embargo, a largo plazo, esto fue un fracaso debido a las fallas en su implementación. Por un lado, si bien es cierto, se logró expropiar a los hacendados de sus grandes hectáreas de tierra para ser distribuida a los campesinos, ellos no se encontraban preparados para administrar adecuadamente esas tierras. Muchos de ellos no recibieron el apoyo técnico, financiero necesario para que puedan hacer de esas tierras productivas. El acceso limitado a los créditos, el acceso limitado a la tecnología, mercados y control de precios por parte del Estado hizo que esta reforma cayera en declive. Además, el sector agrícola se estancó y el país se volvió más dependiente de las importaciones de alimentos. Asimismo, en el aspecto político, las clases altas y muchos sectores medios se opusieron al proyecto, lo que generó desconfianza hacia el régimen militar y su proyecto revolucionario. En ese sentido, la reforma agraria, lejos de resolver los problemas del campo peruano, frenó el progreso económico y social del país. Por tal razón, para no repetir patrones del pasado, se debe estructurar la reforma, apoyando a los pequeños agricultores, distribuir las tierras desde un enfoque que incluya inversiones en educación, capacitación, financiamiento y sobre todo generar un entorno adecuado para el desarrollo agrícola.